Buen día, mi nombre es Gabriel Urbano, soy integrante del Grupo 1 conformado por Kevin Clavijo, José Constante, Luis Pillajo y mi persona. Estamos cursando la materia de Marco Regulatorio y Fiscalización de Obras en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en la carrera de Ingeniería Civil, a cargo del instructor, ingeniero y magíster Luis Eduardo Carrión. El tema a tratar el día de hoy es el libro Auditoría de Obras Públicas, escrito por el ingeniero Ramiro del Hierro. El capítulo 1 de este libro trata sobre los proyectos del sector público. Y como primer tema tenemos la planificación. ¿Pero qué es la planificación? Bueno, este libro define a la planificación como el mecanismo para superar el subdesarrollo, que es una característica bastante marcada en el Ecuador y en la región. Con el tiempo, este tema ha ido evolucionando hasta toparse con la preinversión, que es la etapa del proceso económico que comprende todas las etapas previas a la inversión para que ésta se realice de forma eficiente. Es tan importante este tema de la preinversión que algunos países ya han creado fondos o instituciones de preinversión que permiten racionalizar la inversión pública con la generación de un flujo continuo de proyectos. El principal problema al que se enfrenta este tema es que no existen técnicas adecuadas para jerarquizar los proyectos en términos de un orden de prioridad, ya que la mayoría de técnicas se apoyan en la comparación de costos frente a los beneficios estimados antes de la ejecución, o también llamado como ex ante este proceso, por diferentes metodologías. Entonces podemos decir que si un proceso se lleva a la ejecución, se puede calificar como exitoso si coincide la relación entre los costos y los beneficios, una vez que se haya planificado y una vez que se haya ejecutado. Si es que coinciden en estas dos etapas, se puede calificar como un proceso exitoso. Ahora tenemos el proceso de preinversión-inversión. Debemos decir que es igual a los estudios y la ejecución del proyecto que se está realizando. Pero ¿cuál es la relación? Es importante decir que los estudios y las acciones de la preinversión alimentan las acciones que se toman en la inversión. Pero una vez que se pasa a la etapa de inversión, se pone en marcha un proyecto determinado y surgen nuevas ideas, y estas a su vez permiten identificar otros proyectos para los cuales se necesitan nuevos estudios. Por lo tanto, se vuelve a la fase de preinversión. Es decir, la relación que tienen estas dos palabras o estos dos procesos es de retroalimentación. Ahora pasamos al ciclo del proyecto, que va desde la idea, prefactibilidad, siguiéndole la factibilidad, el diseño y la ejecución. El primer tema a tratar es la idea del proyecto, que no es nada más que el diagnóstico del problema a solucionar, la necesidad por satisfacer, los bienes y servicios a ofrecer de quienes se ven afectados, el impacto en el medio ambiente y las alternativas de la solución que se deben dar. Ahora, por parte del perfil del proyecto, tenemos que es el estudio de los antecedentes, las condiciones económicas, políticas, geográficas y sociales de la zona de influencia en la cual se enmarca este proyecto. Pero también es importante, ya que en esta parte se identifican los beneficios y costos, así como los aspectos legales, institucionales o de cualquier otra índole que puedan afectar sin que incurran mayores costos en el proyecto. Ahora, por parte de la prefactibilidad, podemos decir que es la parte que comprende el estudio de las alternativas viables, cuyo objetivo principal es profundizar en los aspectos críticos y así obtener con mayor precisión los beneficios y costos identificados en el perfil, para que se pueda escoger obviamente aquí la alternativa más adecuada para que pueda pasar a la factibilidad. Ahora, la factibilidad, que se refiere a que los proyectos que hayan tenido una evaluación ex ante, que hayan demostrado en su rentabilidad una rentabilidad positiva, será un examen detallado de la alternativa considerada como la más viable. Pero en esta fase también se llevará a cabo el anteproyecto o diseño preliminar, así también como la ingeniería preliminar, para determinar el diseño definitivo, el flujo financiero y la programación de las actividades que se deben ejecutar. El diseño, por su parte, como su nombre lo dice, es la elaboración a detalle de todos los documentos y planos constructivos necesarios para llevar a cabo
la construcción o ejecución y puesta en operación del proyecto. Ahora tenemos la evaluación financiera y socioeconómica. La evaluación financiera y socioeconómica ex ante sirve para determinar la decisión de seguir adelante con las siguientes etapas o suspender el estudio o rechazar el proyecto individual. Es decir, esta parte nos sirve para establecer un orden de prelación y tomar decisiones acerca de si se prosigue con los procesos consiguientes o simplemente se detiene todo este proceso. La ejecución, por su lado, es la parte en donde se finaliza con el diseño definitivo y se deben comparar los requerimientos de recursos para la ejecución de la obra con los que se tienen disponibles en la entidad. Algunas posibilidades de ejecución son la administración directa, por contrato y por concesión. Y cualquiera de estas ejecuciones escogidas se deben establecer o regir a la normativa y legalidades establecidas en la norma. Ahora tenemos la administración de proyectos. Esta parte tiene bastantes elementos, pero se puede resumir como que la administración de proyectos consiste en la toma de decisiones en el proceso de preinversión e inversión, es decir, en los estudios y la ejecución, basándose en los criterios del buen uso de los recursos humanos y financieros para que todo el proyecto dicho salga de la mejor manera y de forma eficiente. Buenos días con todos, mi nombre es Kevin Clavijo y yo les voy a hablar acerca de las técnicas para la toma de decisiones. En el ámbito gubernamental, la estrategia de desarrollo se traduce en programas y políticas económicas para influir en el sector privado, abordando aspectos como tributación y lo que es el fomento de la producción. Estos estudios o lo que es el estudio de proyectos busca optimizar recursos en lo que es la producción de bienes y servicios, con una evaluación que busca determinar la viabilidad como inversión. El mérito del proyecto. La evaluación del mérito de un proyecto es crucial para determinar el financiamiento y ejecución de esta obra. Es decir, se busca equilibrar los beneficios y costos considerando otras opciones, algunas otras alternativas entre sí. En la evaluación financiera se busca rentabilidad para empresas privadas, mientras que en la evaluación económica o social se analiza el impacto para la colectividad cuando el Estado está involucrado. Proyecto y obra pública. Un proyecto se refiere a la compilación de estudios y evaluaciones para decidir la inversión en la producción de bienes o servicios que satisfagan necesidades colectivas. Este estado persiste a que el proyecto se complete y se integre a la economía nacional. En contraste, la obra pública, considerada como un proyecto de inversión, se distingue por su enfoque en el bien común y es una iniciativa del sector público. Auditoría de obras públicas. La auditoría de obra o proyecto consiste en evaluar las decisiones administrativas para asegurar el cumplimiento de las leyes y verificar la eficacia, eficiencia y economía en la consecución de objetivos y metas. Los resultados se plasman siempre en un informe con comentarios, conclusiones y sus respectivas recomendaciones. Esto para a fin de mejorar el proceso de preinversión y también lo que es inversión. Campo de actividades. Las obligaciones sociales del Estado han llevado a la diversificación y aumento de proyectos y obras públicas. Estos incluyen infraestructura, obras urbanas, asistencia social, investigación científica, educación, viviendas de interés social y también las actividades empresariales y proyectos para seguridad y defensa nacional. Los promotores de obras públicas. Las entidades ejecutoras de proyectos incluyen al gobierno central con sus ministerios, gobiernos provinciales, cantonales o municipales, juntas parroquiales, empresas estatales y entidades autónomas y también concesionarios de obras públicas. El financiamiento. Los proyectos públicos se financian con presupuestos gubernamentales, pero proyectos de mayor envergadura, que también requieren préstamos de organismos multilaterales o donaciones también de gobiernos amigos. Otra manera de financiarse mediante derechos de explotación, arrendamientos o recursos propios de contratistas. Se sugiere separar la financiación
de la contratación para evitar altos costos en licitaciones donde las empresas constructoras suelen financiar el proyecto, ya que esto puede resultar hasta un 400% más caro para el Estado. Tenemos otro punto, que es el 1.2, las partes y sus tareas. Dentro de este tema abarca lo que es la administración y fiscalización. La administración de obras puede ser centralizada o descentralizada. La tendencia actual favorece la descentralización, con entidades gestionando sus propios proyectos. Se han creado instituciones para administrar proyectos de entidades que no manejaban adecuadamente sus obras. La administración incluye estudios, asesoría, fiscalización, recepciones y también lo que es operación y mantenimiento. Es crucial para garantizar principios de economía y austeridad. Los organismos de control intervienen mediante auditorías de obras públicas para examinar la gestión de proyectos. El contratista de obras públicas. Este contratista tiene dos objetivos principales: brindar al cliente público un servicio de calidad y a tiempo y obtener una utilidad por dicho servicio. Asume la responsabilidad de ejecutar un proyecto dentro de un tiempo y costo estimados, enfrentando lo que son riesgos y aceptando obligaciones legales y financieras. La mayoría de los contratistas son empresas privadas y exigen contratistas generales que manejen todas las tareas del proyecto, subcontratando trabajos especializados. La administración puede optar por contratar diferentes aspectos del proyecto con varias empresas especializadas. Y también tenemos lo que son consorcios. Un consorcio es una asociación de una o más compañías constructoras que aportan sus capacidades económicas y técnicas. Cada participante tiene un porcentaje predeterminado en el contrato y comparte proporcionalmente la pérdida o utilidad final. Dado que el riesgo es crucial en la ejecución de proyectos, la formación de consorcios permite distribuirlo entre varios constructores, siendo una práctica recomendada. Ahora hablaremos sobre los consorcios. Definimos esto como una asociación de una o más compañías constructoras en donde cada una aporta sus capacidades económicas, técnicas y experiencia. Aquí nos enfocamos en tres parámetros. En primer lugar, el porcentaje. Cada uno participa según un porcentaje en el cual se haya creado el consorcio y este se va a ver evidenciado tanto en el porcentaje el cual uno pierda al momento de invertir la cantidad de dinero necesaria para el proyecto, sea este público o privado, o cuando se generen utilidades del mismo, están en función de este porcentaje. Segundo, es importante considerar la creación de consorcios respecto al tema de riesgo, ya que cuando se realiza un proyecto hay que estar conscientes de que esto lleva un riesgo y sería mejor, si son proyectos grandes, dividir este riesgo por si falla este proyecto. Y finalmente, cada uno participe ejecutando la parte asignada. Cabe recalcar que al formar un consorcio, cada uno va a tener una respectiva experiencia a lo largo de los años que estén inculcadas cada una de las constructoras o constructores que se vayan a incorporar al mismo, por lo cual en función de su experiencia se realiza la ejecución de las partes asignadas de acuerdo al proyecto que se vaya a realizar. Después sigue el tema de la consultoría, arquitectos e ingenieros de libre ejercicio. En este tema vamos a enfocarnos en tres aspectos. En primer lugar, cabe evidenciar que en un proyecto público siempre intervienen empresas constructoras, sea para consultoría o arquitectos e ingenieros de libre ejercicio. Aquí se enfocan en la realización de diferentes etapas de la preinversión o fiscalización de la ejecución del proyecto. Ya, los servicios que estos pueden ofrecer es consulta, investigaciones y análisis técnicos, estudios, asesoría y fiscalización, inspección, fiscalización, administración. Consulta, aconsejan sobre la ejecución del proyecto, investigaciones, exploraciones físicas, estudios hidrológicos de suelos, mediciones topográficas. Estudios, considera cada una de las etapas del proyecto hasta llegar al diseño, comprobar cada uno de los estudios según la norma en la cual nosotros nos enfoquemos, sean estudios de suelos, hidrológicos y demás.
Asesoría y fiscalización. Incluye visitas periódicas al lugar de construcción para ver cómo se va dando la obra, la elaboración en planos aclaratorios y la comprobación de los mismos. Finalmente, la fiscalización o administración. Se asegura de que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas del diseño, tanto impuestas en la parte de los planos y en las especificaciones técnicas que se hayan entregado. Ahora hablaremos sobre las reglamentaciones normativas en materia de obras públicas y su importancia para el control. Normas generales para edificaciones. Cabe recalcar que según el texto analizado, se evidencia una carencia de normas generales para diferentes construcciones a diferencia de otros países. Segundo, las entidades que están encargadas de la creación deberían enfocarse más en normas generales para las construcciones, sea de edificios, sea de casas, sea de puentes, sea de cualquier tipo de infraestructura, y esto está a cargo de los ministerios o las entidades ejecutoras. Segundo, cabe recalcar que al tratarse de ejecución de proyectos del sector público, hay que someterse a una normativa especial como la licitación, estipulaciones contractuales, ejecución, liquidación y mantenimiento. Cabe recalcar también, como se ha mencionado, que en otros países se tienen normas que buscan la estandarización y economía de las inversiones provenientes del sector estatal. Esto es de mucha ayuda, ya que aquí existen más que todo dimensiones o predimensionamientos para cumplir con diferentes parámetros, como puede ser la construcción de un hospital, cuántas camas según los pacientes que se vaya a usar, la construcción de una escuela, el área que podría ocupar cada estudiante para ver su capacidad y demás normas que rigen para nosotros tener una retroalimentación muy buena con respecto al tema económico y la estandarización de las mismas para las construcciones del sector público. La importancia de la economía de los proyectos públicos. Esto es muy importante debido a que no se tiene un presupuesto tan alto muchas veces como Estado. Entonces, en primer lugar, los gastos oficiales en proyectos. Durante los periodos de recesión es donde se realiza la mayor cantidad de obra pública en nuestro país. Segundo, las interrelaciones complejas, sean con las entidades que van a fiscalizar la obra, como los contratistas que vaya a postular para el contrato que se vaya a ejecutar por parte del Estado. Cabe recalcar que el 7% del presupuesto general del Estado se destina a la construcción. Además, el 15% del Producto Interno Bruto del país se destina a proyectos de inversión. Nos quiere decir que el sector de la construcción ocupa alrededor de la mitad del porcentaje que se destina para los proyectos de inversión. Además, hay que recalcar que esto es una zona en la cual la industria también trabaja bastante, por lo cual el 40% corresponde al sector público en el tema de construcciones con respecto a la construcción privada. Después vamos a analizar las repercusiones sobre la evolución macroeconómica. A ver, en una industria que proporciona una ocupación al 5% de la población económica activa. Esto quiere decir que no solo estamos hablando de la influencia que llega a la mano de obra, a los contratistas, a las diferentes consultorías, ingenieros y arquitectos de libre acceso, sino también si se va a construir un proyecto en el tema de acero. La fábrica de acero está dando trabajo a los eh, trabajadores que realicen la ejecución de la construcción del acero y demás para poder llevar a la construcción. También con respecto a tema de acabados, tema de madera y demás temas de las diferentes industrias que abarca todo lo que es el concepto de construcción es algo complejo, por lo cual proporciona un 5% de la economía activa del país. Se da bastante trabajo y es una industria en la cual vale la pena invertir con respecto al PBI que se pueda obtener del gobierno estatal. Segundo, la influencia llega hacia las fábricas productoras, que es lo que se está hablando. Tercero, aparte el estándar de vida que se crea. Como constructores, como ingenieros, como arquitectos, la inversión del Estado está destinada a construcción pública, sean nuevas escuelas para el desarrollo de comunidades rurales, sistemas de alcantarillado, nuevas vías para la comunicación, entrega de productos, por alguna causa natural que se caiga un puente y demás, siempre cubre esto el Estado, por lo cual el estándar de vida de la sociedad, entre más construcciones existan, se eleva. 1.43. Posibilidades de orientar la coyuntura económica por medio de inversiones en proyectos públicos.
Las inversiones en proyectos públicos repercuten en toda la economía de un estado. De aquí nace el concepto de que puede ser un factor para recuperar el crecimiento en épocas coyunturales adversas, como podría ser una recesión. El mejor ejemplo de esta característica es la política de New Deal. Eh, ¿Qué dice esta política de New Deal? Es una historia que empieza en marzo de 1933, cuando Franklin Roosevelt asumió la presidencia de Estados Unidos en uno de los momentos más críticos de su historia. El país, duramente golpeado por las secuelas del crack del 1929, se encontraba inmerso en una profunda depresión. A partir de su primer día de mandato, el presidente sorprendió a la nación con una nueva política económica y social, que significaba un cambio dentro del sistema capitalista, el New Deal. El término deal utilizado como verbo significa repartir las cartas después de haberlas barajado. En ese sentido, se quería subrayar que se iban a repartir las cartas de la riqueza y el trabajo de una manera diferente a como se iba haciendo hasta ese entonces. El uso de acuñaciones verbales para simbolizar un mandato o una campaña electoral se inscribía en la más genuina tradición norteamericana. A principios del siglo, Theodore Roosevelt había sido presidente con el lema Square Deal, que es un trato justo. El presidente Woodrow Wilson había popularizado su New Freedom, que es acerca de la nueva libertad. Y en fechas más recientes de la Great Society, Gran Sociedad, de Lyndon Johnson y New Frontier, Nueva Frontera de John F. Kennedy. El presidente Roosevelt había aplicado los principios del keynesianismo, incipiente como remedio para el estancamiento de la economía norteamericana. Según el convenio de que el gasto público podía y debía dispararse para crear riqueza, en lugar de dejar únicamente a la iniciativa privada de esta tarea. Las ideas de un economista revolucionario se daban la mano con los impulsos de un estadista con el mismo propósito, el salvar el capitalismo. El modelo keynesiano consistía en que al aumentar la inversión en proyectos estatales, estos recursos iban a las arcas de las empresas y 52 de las familias, lo que esto suponía un crecimiento del consumo y el cual iba a reactivar la economía. Cuando el economista británico John Maynard Keynes le preguntaron si la humanidad había conocido anteriormente algo comparable con la Gran Depresión, ¿qué había sucedido en Wall Street de 1929? Lo cual él contestó que sí, se llamó la Edad Media, el cual duró 400 años, ¿no? En su discurso se tomó de posesión en marzo, que se tomó de posesión en marzo de 1933, Roosevelt dijo al pueblo norteamericano que no había nada que temer, excepto el propio miedo. Resumiendo con estas palabras, la capacidad de la respuesta de todo el país ante el infortunio, el desamparo, la inoperencia del Estado para atajar estos males y sobre todo el fracaso de la sociedad civil por sí sola para alzarse ante el resto de las nuevas circunstancias. El 12 de mayo, la Ley de Auxilio Federal de Emergencia establecía un fondo de $500 millones, que con el tiempo aumentaría hasta 10 veces su cantidad, hasta 5,000 millones, para favorecer la realización de obras públicas de interés ciudadano. En enero de 1934, la Administración de las Obras Públicas, que se formó para supervisar estas relaciones, tenía una nómina de 4 millones de asalariados y cerca de 400,000 proyectos en curso, desde escuelas hasta aeropuertos, pasando por carreteras, parques y jardines. No obstante, la más vasta realización de la era de Roosevelt fue la creación de la Autoridad del Valle en Tennessee, o la también llamado Tennessee Valley Authority, TVA, con la que se entraba en un nuevo concepto de gobierno, por el que se trataba de llevar una acción constructiva para crear riqueza, que diera los medios de subsistencia a una población depauperada.
en lugar de subsidiar con bonos de pobreza su desesperación. La ley transfería a la TVA la propiedad de la zona, la cual la hacía responsable de la canalización y navegabilidad de las aguas, la construcción y la gestión de presas y de pantanos, lo que resumía la producción y venta de energía eléctrica y la de fertilizantes. Eh, la rehabilitación material de Estados Unidos, con un vasto programa de reconstrucción, había sido la mayor obra jamás conocida en la historia del país. La teoría que el Estado era, en último término, responsable del bienestar de los ciudadanos y podía arbitrar los medios para cumplir con ese fin, que había acabado por imponerse en la opinión pública. Eh, por último, la práctica de planificar la economía con una anticipación que no rehuía la elaboración de planes quinquenales sería un valor para las siguientes generaciones de gobernantes. Eh, por lo tanto, el sistema constitucional americano se veía a comienzos de los años 30 ante la amenaza más grave que jamás se había conocido, con más de 15 millones de parados que de haber seguido la política de liberalismo podría haber llegado hasta los 30 millones. En esta situación, el New Deal dijo al pueblo que no había motivo para la desesperación y lejos de desvirtuar la economía capitalista, lo que hizo fue depurarla de sus excesos y recuperar el crecimiento económico. Eh, pero la política del déficit fiscal en proyectos de inversión no ha sido una receta infalible y hay voces con criterios diferentes, comenzando por Estados Unidos con el déficit fiscal, comercial y endeudamiento que han llegado a niveles inimaginables. Y en forma similar las economías de algunas naciones de la Unión Europea como España, Grecia, Irlanda, Portugal, donde se está imponiendo el control de gasto, hasta hoy desbocado, por la teoría de déficit fiscal para impulsar el crecimiento económico. Listo, vamos al siguiente tema, que es el 1.5, peculiaridades de la auditoría de obras públicas. La 1.5.1, la inmovilización a largo plazo de los fondos públicos debido a los gastos de construcción y gastos consecutivos. Las obras públicas significan un gravamen muy especial para el presupuesto nacional, puesto que inciden a lo largo plazo en 55 diversos presupuestos futuros, es decir, quedan grabados ya sea para amortizar los préstamos para la ejecución de los proyectos o porque cada nueva obra o nuevo bien generan costos posteriores de operación y mantenimiento. Se calcula que como mínimo se gastará un 22% del valor de una obra en mantenimiento durante su vida útil. Por lo tanto, la mayoría de veces se piensa solo en la inversión en el proyecto y se deja a un lado el mantenimiento, lo cual es un factor súper importante. Y es razón por la que los proyectos públicos se los reconoce fácilmente por su acelerado deterioro, mala presentación y, más grave aún, debido a su mala operación, falta de cuidado y mantenimiento que va destruyendo rápidamente antes de llegar al término de su vida útil. Ya. La 1.5.2 nos dice acerca del poder de discrecionalidad de las autoridades administrativas en la toma de decisiones sobre la planeación y ejecución de obras. En la planificación de un proyecto hay que partir de una serie de posibles alternativas técnicas y de configuración. Esto implica una ponderación de ventajas y desventajas que finalmente va a llegar a una toma de decisiones que asume la administración. En estos casos se dispone una amplia libertad discrecional y vale decir que se hace libre y prudentemente. La construcción no se trata de una actividad esquemática que obedece a reglas fijas, como el cálculo de los sueldos y salarios, que tienen definido cómo se calcula los valores adicionales al salario nominal y se debe seguir fielmente lo que señala la reglamentación. Similar ejemplo es el de la fórmula médica. De hecho, en los aspectos técnicos existen requisitos y límites a partir de los cuales ya no se puede llegar a obtener reglamentos fijos. Este criterio es valedero también para la configuración arquitectónica, la cual no puede someterse a normas para la selección de los mejores materiales de construcción. En resumen, no existen reglamentaciones fijas, sino que la administración debe tomar las decisiones caso por caso.
Y al mencionar la palabra decisión, se puntualiza que no se trata de una sola, sino que con la primera deliberación de construir un proyecto de inversión comienza una serie de decisiones que empiezan con la dimensión del proyecto, la planificación o preinversión, el proceso de contratación, la adjudicación del contrato, la ejecución del proyecto, eh, hasta llegar a las recepciones o liquidación, que en definitiva son acciones que deben ser sometidas a control individualmente, claramente, y en cada caso se tiene que ponderar si se debe controlar y si la respuesta es afirmativa debe definirse hasta qué punto. Ya, tenemos la 1.5.3. Nos habla de las repercusiones de decisiones erróneas de tipo técnico-económico. Cada una de estas, la ejecución del proyecto es una gestión estatal en la que no se puede excluir decisiones erradas, de manera que habrá que insistir en un control eficiente. Nos quiere decir que en cada una de estas decisiones, las características, por ejemplo, si aplicamos la característica de una vía, la clase de la capa de rodadura, el área de un edificio, la distribución del mismo, una vez que sean ejecutadas todas, es decir, cuando la planificación o los estudios se transforman ya en la obra pública. Esta ya no se puede retroceder y por lo tanto las decisiones erradas en la construcción pública necesariamente tienen que quedar sin corrección, al menos en la mayor parte de los casos. Por esto se llega a la conclusión que se debe realizar un minucioso control en cada una de las etapas para evitar los errores. Y si esto no se puede corregir, al menos para poder evitar que estos errores se repitan en las obras futuras. La 1.5.4, actualización tecnológica de los funcionarios de control. Nos dice que la tarea de control de proyectos es complicada y difícil, puesto que realizar del desarrollo y avance tecnológico hay que tomar en cuenta nuevos aspectos, nuevas normas, nuevos materiales, lo que supone que los funcionarios de las entidades de control cuenten con los conocimientos necesarios. En otras palabras, que se vayan adaptando a los avances tecnológicos y que vayan adquiriendo nuevos conocimientos que les permita estar actualizados siempre al avance tecnológico mundialmente. Y esta es otra característica de la actividad de control. Muchas gracias por su atención.